Listo. Esta pequeña parte nada más de la teoría. Hay un par de propiedades más que vamos a ver, pero ya va a ser mientras hagamos los problemas. Vamos a ver la segunda parte del tema de análisis combinatorio. ¿Ya? En análisis combinatorio uno vimos el tema de las permutaciones, ¿no? Ejemplos o problemas como el siguiente, ¿no? Un grupo de amigos se va al cine, ¿no? De cuántas maneras puede sentarse en 5 butacas, ¿no? Un ordenamiento lineal. O de repente un grupo de amigos se va a la playa, ¿no? Y arma una fogata. De cuántas maneras pueden sentarse, ¿no? Alrededor de la fogata. En este caso ya no vamos a ordenar, vamos a agrupar. ¿Ya? Es muy diferente. Vamos a trabajar con parte del grupo. En las permutaciones trabajábamos con todos, ¿no? Si los 5 iban al cine, los 5 se ordenaban en fila, ¿no? En las butacas, ¿no? Si los 8 de repente iban a la playa y se sentaban alrededor de la fogata, entonces acomodábamos a esos 8. En cambio, en este caso vamos a trabajar con parte del grupo. Entonces, cuando trabajemos con parte del grupo, estaríamos realizando una combinación, ¿ya? Como dice ahí, ¿no? Una combinación. Dice, se usa cuando en los objetos, al ordenar, no importa el orden, dice, ¿no? Que los voy a agrupar, ¿no? No importa si escojo a uno u otro, tengo que trabajarlo de forma independiente al orden, ¿ya? Con parte del grupo. Listo. Y bueno, acá hay una pequeña parte más sobre la variación. Cuando el orden sí es importante, ya la fórmula cambia, ¿no? Si ustedes ven aquí hay dos fórmulas, estas las que vamos a trabajar. Analicen un poco nada más el orden, ¿no? El orden de las fórmulas. Ese signo de admiración que ven ustedes ahí, ya lo hemos trabajado en análisis combinatorio uno, ¿cierto? Es el símbolo de permutas, perdón, el símbolo de factorial, ¿no? Y ya sabemos que es un factorial también, ¿no? 4 factorial, por ejemplo, es la multiplicación de los números del 1 al 4, ¿no? 1 por 2 por 3 por 4. Ya, entonces recuerden esas cosas. Bien, con eso es suficiente. Vamos a ver los ejercicios para ver cómo se aplican estas fórmulas. Ya, vaya chequeando ahí los ejercicios. Voy a dejar de compartir para pasar a los ejercicios. Bien, por esta clase voy a tratar de escribir los problemas. Tú ya tienes los problemas en la plataforma. Ya, entonces, por esta ocasión voy a escribir los problemas, ¿ya? Y vamos a darle solución. Problema número uno dice, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar a 3 personas de un grupo de 8? Ya, a ver, van analizando ahí, van tratando de calcular la respuesta. ¿De cuántas formas, dice, se pueden seleccionar a 3 personas de un grupo de 8, dice?
Ya, a ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Alguien tiene más o menos la fórmula que vamos a utilizar? Si ven ahí ustedes su separata, ¿no? Vamos a tomar de un grupo de 8 personas a 3 de ellas, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar aquí es una combinación. Entonces, vamos a hacer un combinatorio. Vamos a hacer un combinatorio. Se dice una combinación de 8 en 3, se dice. Ya, ahí en la separata que ustedes tienen, ¿no? Y también ya la que he mostrado hace un momento, habrán visto una letra C. Una letra C, y acá vamos a colocar 8 porque es el total de personas, y aquí vamos a colocar 3 porque las vamos a agrupar de 3 en 3. Entonces con eso vamos a colocar la fórmula aquí. Según la fórmula, en la parte inferior iría este valor, ¿no? Con su factorial, seguido de la diferencia del total menos la cantidad de personas que va a tener cada grupo, y seguido también de un factorial. Seguido también de un factorial. Y en la parte superior, el factorial del número total de personas, y en este caso sería 8, ¿no? Entonces sería 8 factorial. Listo. Y esa sería la fórmula, ¿no? Bueno, si resolvemos ahí esta parte, sobre todo esto pues me da 5 factorial, ¿no? Entonces sería 8 factorial entre 3 factorial por 5 factorial. ¿Ya? 8 factorial. Es más, ese 8 factorial ya lo voy a escribir de esta forma. No sé si recuerdan, hicimos algo como esto en la clase de análisis combinatorio 1. Vamos a colocar 8 por 7 por 6 por 5 factorial. De esa forma. Y en la parte de abajo va a quedar pues el 3 factorial por el 5 factorial, ¿no? La resta de 8 con 3, 5, ¿no? Y está acompañado de un factorial. Ya está, eso es lo que nos queda de lo que acabamos de escribir. Y aquí podríamos eliminar, ¿no? Estos 5 factorial y este 6 con 3 factorial, porque 3 factorial es 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3 es 6. Ese 6 se elimina con el de arriba, ¿no? Y los 5 factorial se eliminan también. Entonces al final me va a quedar 8 por 7, ¿no? Y esto es igual a 56, ¿no? Igual a 56. A ver, interpretando el resultado, ¿qué significa esto? Significa, ¿alguien sabe qué significa? ¿Qué significa el resultado que hemos obtenido? Claro, muy bien. Significa que del grupo de 8
al tomarlo de 3 en 3, voy a formar 56 grupos. 56 grupos. ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente problema. Vamos con el siguiente problema, el problema número 2. Ya, el problema número 2 me dice, en una carrera, dice, en una carrera, ahora van leyendo ahí, los que de repente ya entendieron este ejercicio pueden ir anotando también. Bien, el siguiente ejercicio dice, en una carrera participan 10 automóviles. Dice, ¿de cuántas maneras cuántas formas pueden ocupar los 3 primeros lugares? Ya, eso me dice el ejercicio número 2. Ya, en una carrera participan 10 automóviles. ¿De cuántas formas pueden ocupar los 3 primeros lugares? Entonces, simplemente voy a escoger aquí a 3 personas de ese grupo de 10. No, a 3 personas de ese grupo de 10. Entonces lo que voy a hacer aquí es un combinatorio de 10 en 3, ¿no? 10 en total. Voy a tomar de ese grupo 3 personas. Entonces aquí hago mi combinatorio. Entonces anotamos aquí. En la parte superior irá el 10 factorial. Y en la parte inferior la cantidad en la cual los voy a agrupar, ¿no? Los voy a agrupar de 3 en 3. Así que sería 3 factorial. Y lo multiplico por la diferencia, ¿no? 10 menos 3
factorial. Listo, entonces aquí he colocado la fórmula. Ahí está. Entonces todo está en resolver esto, ¿no? Vamos a colocar aquí entonces. Arriba quedaría 10 factorial, lo único que cambia es aquí abajo. Se convierte en 7, ¿no? Muy bien, para poder resolver más rápido esto, podría cambiarlo 10 por 9 por 8 por 7 factorial, ¿no? De esa manera, ¿no? El 10 factorial lo estoy convirtiendo en esa expresión, ¿no? 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Entonces de aquí puedo eliminar el 7 factorial, ¿cierto? El 3 factorial es 6, ¿no? Podríamos cambiar de una vez para abreviar esto. Le colocamos 6 y vamos simplificando aquí, ¿no? Por ejemplo, al sacar tercia, me quedaría 3 arriba y 2 abajo. Al sacar tercia, aquí me queda 3 y aquí me queda 2. Entonces puedo sacar mitad, ¿no? Entre 10 y 2. Entre 10 y 2 puedo sacar mitad. Si saco mitad, arriba me quedaría 5 y abajo 1, ¿no? Desaparece. Entonces, vamos a escribir ya aquí. Esto sería igual a 5 por 3 por 8, ¿no? Es lo único que me quedaría. Y esto sería igual a 5 por 3 por 8, 15 por 8, 120, 120, ¿no? Muy bien. 120. Eso quiere decir que de ese grupo de 10 personas, yo puedo encontrar 120 resultados, ¿no? Para poder ocupar los 3 primeros lugares, ¿no? Si quisiera saber los resultados totales, ¿cuál sería el resultado total? ¿De cuántas formas puede terminar la carrera? ¿De cuántas formas puede terminar la carrera? Si son 10 personas, ahí haríamos una permutación lineal, ¿no? 10 factorial. 10 factorial sale un número muy grande, ¿eh? 10 factorial, vamos a ver. Salen 3.628.800. Esa es la cantidad total de resultados, ¿no? O sea, esa es la cantidad total, esta es la cantidad total en las cuales voy a obtener resultados diferentes, ¿no? Del resultado de la carrera de 10 personas, ¿no? Si te das cuenta, acá solo obtengo 120 porque me estoy enfocando en 3 personas. Quiero saber, ¿no? Si hablamos de nombres, Luis, María, José, por ejemplo, ¿no? Después otros nombres, ¿no? Eduardo, puede ser también María, y otra vez Luis. ¿Se dan cuenta? A eso me voy. Se van a formar 120 respuestas, ¿no? Para los 3 primeros lugares. ¿Ya? Inclusive puede ser el mismo de aquí, ¿no? En este orden. Ya, entonces a eso me voy
con el resultado de 120. Eso significa. 120 significa de cuántas formas 3 personas de ese grupo de 10 van a ocupar los 3 primeros lugares. ¿Ya? Bien, vamos a ver el siguiente problema. Bien, el siguiente, ustedes tienen ahí la separata, ya habrán visto que el siguiente es ¿cuántos sabores de jugo distintos se pueden hacer si se cuenta con 3 frutas diferentes? Ya, entonces vamos a... Ya, a ver, dice ¿cuántos sabores de jugo distintos? ¿Cuántos sabores de jugos distintos se pueden hacer si se cuenta con 7 frutas diferentes? Ya, entonces te está pidiendo los sabores que se forman, ¿no? ¿Cuántos sabores de jugos distintos se pueden hacer si se cuenta con 7 frutas diferentes? Bien, ahí no especifica la cantidad de frutas, ¿no? Ya, ahí vamos a tener que hacer lo siguiente. ¿Cómo yo obtengo sabores distintos? Mínimo tengo que combinar 2, pero también podría combinar 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces ahí lo que vamos a hacer es algo más compuesto, de esta forma. Voy a colocar primero la expresión y luego lo explicaré. Estamos recalcando que para formar los sabores, tengo que utilizar primero, ¿no? 2 frutas, luego 3 frutas, 2, 3, 4, 5, 6, me faltaría una más. Listo, ahí está. Aquí voy a colocar lo siguiente. Primero bueno, todos son 7, ¿no? Todo el grupo es 7. En todos los casos el total de frutas es 7. Pero en el primer caso voy a agrupar de 2 en 2, ¿no? Luego tomaré, por ejemplo, frutas de 3 en 3. También podría tomar de 4 en 4, ya, de 5 en 5, de 6 en 6
y de 7 en 7. ¿Ya? De 7 en 7. O sea, esto de aquí significa, esto que estoy señalando aquí significa, ¿no? ¿Cuántos resultados voy a tener? ¿Cuántos resultados voy a tener si formo sabores tomando dos frutas? ¿Cuántos sabores voy a obtener tomando tres frutas? ¿No? ¿Cuántos sabores voy a obtener tomando cuatro frutas? Esto en su separata está detallado e indica que es una fórmula. ¿Ya? Es una fórmula. Y el resultado de esto sería el número 2 elevado a la cantidad total, ¿no? Que en este caso es 7, y restado en 1. ¿Ya? Entonces esto nos va a salir 2 a la 7 menos 1, 124 más o menos, 127. Esto nos va a salir 127. Ya está. Entonces existen 127 formas de obtener sabores con 7 frutas. ¿Ya? 127 formas de obtener sabores con 7 frutas. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El ejercicio número 4 dice, se tiene un grupo de 12 personas. ¿Ya? Problema número 4. Se tiene un número de 12 personas, de las cuales 7 son hombres, dice. Se tiene un grupo de 12 personas, de las cuales 7 son hombres, dice, ¿no? ¿Cuántos comités de 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres? ¿Ya? ¿Cuántos comités de 5 personas? Ahí me especifica que deben ser 2 hombres y 3 mujeres. Se pueden formar, dice, ¿no?
se pueden formar. Listo, eso me dice el problema número 4. Bien, entonces aquí vamos a tener que escoger primero a los varones y luego las mujeres, ¿no? Sí, primero a los varones y luego las mujeres, ¿no? Por algo te especifican aquí, ¿no? Que de este grupo de 12 personas, grupo de 12, 7 son hombres, ¿no? 7 son hombres. Ya, eso es porque vamos a escoger de ese grupo de 7, necesito solamente 2 varones, 2 hombres. Ya, entonces vamos a colocar ahí el combinatorio de 7 en 2, ¿no? De un grupo de 7 voy a escoger solo a 2. Y luego haré el combinatorio. Si en el grupo de 12 hay 7 varones, entonces habrán 5 mujeres. Bueno, entonces vamos a hacer el combinatorio. Les decía combinatorio de 7, porque son 7 varones en ese grupo. Los vamos a agrupar de 2 en 2. Pero también necesito un grupo de mujeres. En este caso son 5 y las voy a escoger de a 3, ¿no? Ya está. Entonces, esos dos resultados los tengo que multiplicar, ¿no? Para saber cuántas combinaciones en total tengo. Ya, para saber cuántas combinaciones en total tengo. Queda aplicar la fórmula nada más. Sí, lo que pasa es que como había bulla, he silenciado un momento, ¿ya? Porque al final acá tenemos que colocar la fórmula. Entonces, ahora, si se dan cuenta ahí, ya he colocado la diferencia de frente, ¿no? A ver, aquí lo voy a señalar. El 5 factorial va en la parte superior, el 7 factorial también, porque es la cantidad total de, de integrantes del grupo. En la parte inferior se coloca de cuánto en cuánto los voy a agrupar, seguido de, o multiplicado por, ¿no?, la diferencia de estos dos valores, ¿no? 7 menos 2, 5, y 5 menos 3, 2, ¿no? Esta diferencia se coloca aquí, ¿no? 2 factorial, igual acá, 7 menos 2, 5 factorial. Estos dos se están multiplicando. Entonces aquí me puedo dar cuenta que este 5 factorial se elimina con este de aquí abajo. Entonces en la parte superior me va a quedar más o menos así, ¿no? 7 por 6 por 5 de frente, ¿no? Por 4 por 3 por 2. El 1 ya no lo coloco. Mejor si no va a ser que se equivoquen, ¿no?
Ya, ese es el desarrollo del 7 factorial. Y abajo, pues, irá el 2 factorial, que es 2, ¿no? Por 3 factorial, que es 6. Y por el 2 factorial, ¿no? Ya está. Y de ahí puedo eliminar al 3 factorial, por ejemplo, con el 2, que está en la parte, perdón, con el 6, que está en la parte superior, ¿no? Este de aquí. Este 3 factorial con este 6. Estos dos se eliminan. Por ejemplo, aquí, este 2 factorial es 2. Este 2 factorial es 2. 2 por 2, 4 y se elimina con el de aquí, por ejemplo. Entonces me queda en la parte superior ya 7 por 5 por 3 por 2, ¿cierto? Y eso sería nuestra respuesta. Sería 210, ¿no? 210. Entonces puedo formar 210 comités, ¿no? Considerando que en esos comités de 5 personas habrán 2 hombres y 3 mujeres. ¿Te das cuenta? Entonces así se resuelve este tipo de ejercicios, ¿no? Cuando te hable de comités. ¿Ya? El problema 5 dice, en una oficina se requieren 4 abogados, 5 secretarias, 2 administradores. ¿De cuántas maneras se puede elegir un grupo de 7 abogados? Si se presentan, perdón, 7 abogados, 8 secretarias y 5 administradores. Si te das cuenta es lo mismo que el problema 4. Acá la cantidad total de abogados es 7. Los voy a agrupar de 4 en 4 porque necesito 4 nada más. La cantidad de secretarias es 8, pero las voy a agrupar de 5 en 5. Y la cantidad de administradores es 5 y los voy a agrupar de 2 en 2. Hago el combinatorio de cada uno de ellos y los multiplico, ¿no? Entonces, como es similar, vamos a hacer el problema 6. ¿Ya? Vamos a hacer el problema 6. Vamos a hacer el problema 6. Dice, con 10 puntos no colineales, con 10 puntos no colineales, ¿cuántos triángulos, dice? ¿Cuántos triángulos como máximo se formarán? Ahí entra un poco de geometría. ¿Qué necesito yo de aquí, de este problema, para poder formar triángulos? ¿No? ¿Qué necesito, qué conocimiento de geometría necesito para resolver este problema, por ejemplo? Dice, con 10 puntos no colineales, ¿cuántos triángulos como máximo puedo formar? ¿Alguien sabe qué necesito? ¿Cuántos, cuántos vértices tiene un triángulo? 3, ¿cierto? Entonces, si tengo 10 puntos no colineales, necesito solo 3 para formar triángulos. Entonces, haré un combinatorio de 10 en 3, ¿cierto? Haré un combinatorio de 10 en 3. Son 10 puntos en total,
pero yo necesito agruparlos de 3 en 3, ¿no? Por ejemplo, para que se hagan la idea, tengo acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están mis 10 puntos no colineales. Entonces yo tengo que tomarlos de 3 en 3, ¿no? Entonces algo así. Aquí ya formé uno. ¿Te das cuenta? Otros 3. Ahí está. Y sigo tomando otros 3. Inclusive se pueden repetir, ¿no? Puedo tomar este de aquí, que estos, mira, estos puntos ya los había tomado, pero me forman otro triángulo. Aquí también, por ejemplo. Aquí inclusive ya estoy tomando un punto y una línea que ya había formado, ¿no? ¿Te das cuenta? A eso se refiere el ejercicio. Entonces, si te das cuenta, lo que tienes que hacer es tomar, agrupar, perdón, 3 puntos, ¿no? Y con esos 3 formas triángulos. Ya a eso se refiere este ejercicio. Entonces tendríamos que hacer la fórmula nada más de combinatorio de 10 en 3. Entonces esto será 10 factorial en la parte superior. Inclusive ya lo hemos hecho, ¿no? Está aquí. Ya, entonces ya no vamos a redundar. Aquí está. Combinatorio de 10 en 3. Sale 120. El problema 7 dice, una clase consta de 8 niños, 4 niñas. ¿De cuántas maneras diferentes el profesor puede escoger un comité de 4 si todos van a tener cargos diferentes? ¿Ya? ¿De cuántas maneras diferentes el profesor puede escoger un comité de 4 alumnos si todos van a tener cargos diferentes? Ojo, ahí ya no está mencionando que deben ser varones o mujeres. Ahí esos 8 niños y 4 niñas las vamos a considerar como un total, como 12. Y los vamos a agrupar de 4 en 4. Entonces sería combinatorio de 2 en 4. El 8, por ejemplo, dice, de un grupo de 7 hombres, 5 mujeres, se deben seleccionar 5 hombres y 3 mujeres para formar un comité, ¿no? ¿Cuántos comités distintos se pueden formar? Ese es similar al que hemos hecho en el problema número 4. ¿Ya? Entonces mejor vamos a hacer el problema número 7, ¿ya? Para que quede claro ahí eso. En este caso, se podría decir que intentan confundirnos al decirnos pues que hay 8 niños y 4 niñas, ¿no? A ver, una clase dice, consta de 8 niños y 4 niñas. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes el profesor puede escoger un comité de 4 alumnos? Si todos, cuando menciona ahí alumnos, habla de forma general, ¿no? Es como decir, considera los varones y mujeres, ¿no? 4 alumnos y todos van a tener cargos diferentes.
Listo, ¿ya? Una clase consta de 8 niños y 4 niñas. De cuántas maneras diferentes el profesor puede escoger un comité de 4 alumnos si todos van a tener cargos diferentes. ¿Ya? Entonces, como te decía ahí intentan de repente confundirnos, ¿ya? Porque me habla de niños y niñas, ¿no? Pero el profesor no va a distinguir el género, simplemente los va a escoger, ¿ya? Los va a escoger. Entonces tenemos que trabajarlo como un total, ¿ya? No por separado, ¿ya? Los niños y las niñas como un total. Entonces el total sería 12, pues, ¿no? ¿Y de cuánto en cuánto los va a escoger el profesor? De 4 en 4. Entonces sería combinatorio de 12 en 4. ¿Ya? Entonces colocamos la fórmula. Empezamos colocando el 12 en la parte superior y en la parte inferior sería pues el 4 factorial por el 8 factorial, ¿no? Y he colocado la diferencia ya de una vez, ¿ya? Se dan cuenta, ¿no? He colocado la diferencia de una vez. Ya, entonces el 12 factorial lo vamos a descomponer como lo hemos estado haciendo en los otros ejercicios, como la multiplicación de 12 por 11, por 10, por 9 y por 8 factorial, ¿no? Entonces eso va a provocar que se elimine con el 8 factorial que está en la parte inferior y el 4 factorial también lo vamos a descomponer ya como 4 por 3 por 2 por 1 para ir simplificando con algún número de la parte superior. Ahí está. Ya, entonces vamos a ver quiénes se pueden simplificar. Por ejemplo, ahí ya estoy viendo el 12. Se puede eliminar con estos dos, ¿no? 4 por 3, 12. Y el 8 factorial, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va a quedarnos ahí un resultado igual a el 11 por el 10 entre 2, 5. Entonces ya lo consideramos ahí. Y por el 9. Y eso nos saldría, sería 45 por 11, ¿no? 495. Ajá, 495. Y ese sería el resultado. Ese sería el resultado de este ejercicio. Ya, entonces no se dejen confundir ahí. Muy bien, 495. Ya, 495. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Voy a borrar ya el problema número 1. Problema 2 también. Listo. Ahora vamos a ver entonces el siguiente problema. Habíamos quedado que el 8 era similar a, al problema número 4. Ya no lo vamos a resolver. El problema 9 dice un examen consta de 15 preguntas, 8 DRM, 7 DRB. Se van a seleccionar 3 DRM y 2 DRB. Te das cuenta, es lo mismo que el problema número 8, ¿no? De las 8 DRM escojo 3 y de las 7 DRB escojo 2. Hago el combinatorio de cada uno y los multiplico, ¿no? Son similares al problema número 4.
vamos a hacer en todo caso uno de variación, ¿ya? Vamos a hacer uno de variación. Problema 12, por ejemplo. Dice, se tienen 8 banderas de colores diferentes. Si se requiere hacer señales con 3 de estas banderas, sacando una a continuación de otra, ¿cuántas señales diferentes se podrán formar? En este caso el orden sí importa, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué importa? Si te das cuenta, nuestra bandera, por ejemplo, tiene 2 colores, ¿no? ¿Cierto? Para que entiendas la idea. Ahora, si yo cambio el orden, ¿no? Si en vez de considerar primero el color rojo, considero el color blanco, está expresando otra cosa y eso ya no es nuestra bandera. Entonces, como estas banderas, estas 8 banderas tienen colores, acá el orden va a importar. Y si recuerdas, en la separata hemos visto qué fórmula debemos utilizar cuando el orden sí importa. ¿Ya? Entonces, en este caso aplicaremos una variación. ¿Ya? Entonces vamos a detallar aquí. Se tienen 8 banderas. De 8 colores distintos. Diferentes, ¿no? Si se requiere, dice, si se requiere hacer señales con 3 de estas banderas. Con 3 de estas banderas, sacando una a continuación de otra, dice. Sacando una a continuación de otra. ¿Cuántas banderas cuántas señales diferentes se podrán formar? ¿No? ¿Cuántas señales diferentes se podrán formar? Listo. ¿Cuántas señales diferentes se podrán formar? Dice. Entonces, habíamos mencionado que en este caso el orden sí importa. Entonces vamos a aplicar la fórmula de variación. La expresión es similar, solo cambia la letra, ¿no? Esta es variación de 8 en 3. La expresión es similar, cambia la letra y la fórmula. Ahora la fórmula ya no considera la cantidad de aquí que voy a señalar. Este de aquí ya no la considera, sino considera la diferencia nada más. Entonces vamos a detallarlo aquí, por si acaso, 8 factorial. Hasta ahí todo igual. En la parte de abajo viene la diferencia. Solo considera esa resta. Y esa sería la fórmula. Entonces de acá podemos ver, esto me va a quedar 8 factorial entre 5 factorial. Inclusive ese 8 factorial ya lo puedo ir descomponiendo, ¿no? Como 8 por 7 por 6 por 5. Y abajo, como habíamos mencionado, 5 factorial, ¿no? Ese 5 factorial se va a eliminar con el de arriba.
y nos va a quedar simplemente como respuesta 8 por 7 por 6, ¿no? 8 por 7 por 6. Sería 56 por 6, 336. 336 formas, señales, ¿no? Que puedo hacer con esas banderas, con esas 8 banderas. Agrupadas obviamente de 3 en 3, ¿no? Agrupadas de 3 en 3. Listo, el problema número 13 dice se van a elegir a 4 de 10 alumnos para una foto. Si a los 4 elegidos se les pone en fila, ¿de cuántas maneras puedo ordenar a las personas para la foto? Si te das cuenta ahí, el orden va a importar, pues, ¿no? El orden va a importar. Porque es una fotografía, ¿no? Entonces vamos a hacer una variación de 10 en 4, ¿no? Una variación de 10 en 4. Entonces acá vamos a ver el problema número 13. Se van a elegir a 4 de 10 alumnos para una foto, ¿no? Si a los elegidos se les pone en fila, dice de cuántas maneras puedo ordenar a las personas para la foto. De cuántas maneras puedo ordenar a las personas para la foto. Listo, entonces vamos a utilizar una variación de 10 en 4. Una variación de 10 en 4. La fórmula cambia, como les digo, solamente en esta parte, ¿no? Ya no considera el de cuánto en cuánto lo agrupo, sino considera la resta nada más. Ahí está. Entonces sería 10 factorial entre 10 menos 4 factorial. ¿Ya? 10 factorial. Entonces ese 10 factorial lo puedo escribir como aquí por si acaso. Ya lo detallamos. El 6 factorial, ¿no? Sería abajo. Vamos a escribir entonces 10 factorial entre 6 factorial. 10 factorial entre 6 factorial. Eso es lo que quedaría en la parte de aquí. 10 factorial entre 6 factorial. Entonces acá vamos a descomponer, en esta parte vamos a descomponer diez por 9 por 8 por 7 por 6 factorial. Por 6 factorial. Entre el 6 factorial nada más. Ese 6 factorial se va a eliminar, ¿no? Con el de arriba.
ese 6 factorial se va a eliminar con el de arriba y nos va a quedar 10 por 9 por 8 por 7, ¿no? ¿Cuánto será eso? 10 por 9 por 8 por 7. 5040, muy bien. 5040, y esa sería la respuesta. Listo. Bien, voy a habilitar la práctica. Antes de habilitarlo, no sé si hay alguna pregunta. Todo claro, entonces. Listo. Bien, les voy comentando lo siguiente. La práctica a partir de ahora, ¿no? De ahora en adelante, solo estará habilitada por unas horas. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la práctica del día de hoy estará habilitada, pues imaginemos hasta las 8, máximo 8 de la noche. Ya, las tareas sí van a seguir durando una semana. La única diferencia es en las prácticas. Ya, solo van a tener el día de hoy para poder resolver su práctica. Ya, entonces ahorita lo voy a habilitar. Ya, tanto para la de aritmética como para la de RM. Les voy a pasar el enlace de la asistencia de una vez. Vayan ingresando a su plataforma. Ya, ahí les envié la asistencia. Por favor, regístrense